En nuestro ejercicio problema 1-EP2 nos pide determinar las componentes X y Y de cada una de las fuerzas mostradas y así como su resultante. Entonces primero observamos en este caso que tenemos una concentración de 3 fuerzas, por lo que dada esta situación aquí no se puede aplicar la regla del paralelogramo. ¿Sí? Tenemos más fuerzas, por lo tanto vamos a tener que utilizar lo que es la suma de componentes rectangulares. Entonces ahorita aquí bajo esta condición nuestro dibujo o nuestro esquema nos está representando de cierta forma valores angulares. Entonces vamos a hacer la primera representación. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es representar nuestros vectores en forma polar. Entonces tenemos en este caso el vector F1, vamos a empezar en este orden, recuerden que el orden es irrelevante. En este caso el vector F1 ¿sí? tiene una magnitud de 80 newtons, pero con respecto al eje X positivo, recuerden siempre eso, tiene una posición de 40 grados, aquí lo estamos especificando. Después vamos a llamarle a este el vector F2, y este tiene 120 newtons de magnitud, y tiene 40 más 30, tiene 70 grados con respecto al eje X positivo. Y vamos a finalizar con el vector F3 que tiene 150 newtons, pero nos están dando en este caso este valor angular. Aquí siempre el consejo para todos, para que el cálculo y en este caso el mismo análisis nos vaya indicando los signos, lo recomendable es tomar el valor desde el eje X positivo. Por lo tanto tendríamos 180, que sería el completo, menos 35, tenemos que está el vector a 145 grados, es decir, ya nos está directamente que estamos en el segundo cuadrante. Bien, ahora vamos a convertirlos en forma cartesiana a cada uno de los componentes. Recordemos la conformación, ¿sí? Estos vienen siendo, por ejemplo, ángulos. Si los ven, yo puedo formar ángulos rectángulos con cada vector. Por ejemplo, aquí estaría un componente y aquí estaría el otro componente, ¿sí? Entonces, si en estos triángulos rectángulos yo tengo el ángulo y tengo de cierta el equivalente a la hipotenusa, voy a encontrar el cateto opuesto, perdón, este sería el cateto adyacente, y este se vendría siendo el equivalente al cateto opuesto. Entonces, si recordamos por funciones trigonométricas básicas, el cateto opuesto con respecto a la hipotenusa viene siendo la función seno, y el cateto adyacente viene siendo con respecto a la hipotenusa, ¿sí? La función coseno. La componente en X entonces en todo caso va a utilizar el cateto adyacente, la componente Y va a utilizar el cateto opuesto. Bien, teniendo ya estas condiciones, vamos a ver ¿sí? que en este caso, teniendo el valor del ángulo con respecto al eje X, ¿sí? su componente en X va a ser los 80 newtons por el coseno del ángulo. Esto nos va a dar 61.3 y lo pueden verificar con su calculadora. Y lo mismo, la componente en Y nos va a dar 80 por el seno del ángulo. Los dos valores nos dan positivos. Esto simplemente, ustedes lo verifican, nos garantiza el hecho de que estamos en primer cuadrante. Nos vamos con el vector 2, que sería lo mismo, 120 por el coseno de 70 y 120 por el seno de 70. Nuevamente nos dan positivos, lo cual nos indica que estamos en el primer cuadrante. Sin embargo, si observamos ahora para F3, nos va a dar, hacemos la multiplicación 150 por el coseno de 145, nos va a dar menos 122. ¿Sí? Nosotros aquí lo ponemos 150 por el coseno directamente del ángulo de 145. Esto nos va a dar menos 122, aquí lo redondeamos, lo redondea el mismo cálculo, a 0.9. Pueden dejar 0.87, no pasa nada. ¿Sí? Decimales más o menos no nos afectan. Bueno, o no nos afectan significativamente. Entonces, si observamos, ya nos da directamente el valor negativo. Esa es la ventaja de utilizar directamente el ángulo con respecto al eje X positivo, que es la mejor recomendación. Porque en todo caso, de que yo usara ¿sí? el valor de este ángulo de 35, yo tendría que decirle directamente que el componente en X está en el segundo cuadrante, y en el caso del componente Y, ¿sí? va hacia arriba, por lo tanto es positivo, X va a la izquierda, sería negativo. Dado eso, ¿sí? ya que tenemos todos los componentes de cada vector, ¿sí? vamos a realizar aquí lo que les decía, vean, ¿sí? Si yo coloco
hago el componente con 35 grados, yo tengo que decirle directamente que voy a estar en segundo cuadrante con respecto al eje X. ¿Sí? Es el único detalle que hay que tener mucho cuidado. En todo caso, lo contrario, lo que les recomendamos siempre es tomen el ángulo directo desde el eje X positivo para que el cálculo automáticamente me arroje el signo. Bien, ya que tenemos los componentes, vamos a representar en su forma cartesiana, ¿sí? Y para ello vamos a utilizar los vectores unitarios y j. El vector unitario y equivale al componente x, el vector unitario j equivale al componente y. ¿Ok? Entonces vamos retomando. Por ejemplo, F1 de su forma polar 80 newtons ángulo de 40 va a pasar a su forma cartesiana. F1 61.3 en I más 51.4 en J y esto está en newtons. Lo mismo hacemos con el vector 2, ¿sí? Y lo mismo checamos con el vector 3. Aquí colocamos sus signos. Aquí hacemos de cierta forma una equivalencia, vean. La fuerza de 80 newtons, aquí están sus dos componentes, la de 120 newtons sus dos componentes, la de 150 newtons sus dos componentes. Para hacer la sumatoria, ¿sí? Vamos a sumar todos los componentes en X y vamos a sumar todos los componentes en Y. ¿Sí? De esa forma nos va a dar el valor del vector resultante. Esto nos dice que sumando estos tres vectores, o mejor dicho, estos tres componentes de X, nos va a dar menos 20.6 y los de Y nos va a dar 250.2. Estos son los componentes del vector resultante, que vendría siendo aquí Rx, Ry. Rx nos va a dar menos 20.6 en newtons, Ry 250.2 positivo. Haciendo la representación gráficamente, ¿sí? Como x es negativo, va hacia la izquierda, menos 20, y da positivo, ¿sí? Y se dan cuenta nuevamente aquí tenemos un triángulo rectángulo, el cual nuevamente por teorema de Pitágoras, el valor de la resultante va a ser igual a la suma al cuadrado de los componentes, y le vamos a sacar raíz cuadrada, y el ángulo alfa va a ser una tangente inversa del cateto opuesto, Ry, sobre el cateto adyacente, Rx. Verificamos el cálculo, y aquí lo tenemos, el valor de R, ustedes se les encarga nada más ir haciendo los cálculos correspondientes en la calculadora, va a ser igual a 20.6, en este caso ya se coloca positivo, porque recuerden que cualquier valor negativo elevado al cuadrado se va a ver positivo, entonces podemos omitir el signo. ¿Sí? 20.6 al cuadrado más 250.2 al cuadrado nos va a dar 251.05. Y el ángulo correspondiente va a ser tangente inversa de 250, que viene siendo el cateto opuesto de este ángulo. Si recuerden que siempre vamos a encontrar el del eje X. Y con respecto sobre el cateto adyacente 20.6, aquí no tomamos en cuenta signos, nos va a dar 85.29, de tal forma que este ángulo con respecto al eje X negativo vale 85.29. ¿Sí? Esto lo podemos representar como vector resultante igual a 251.05. Ángulo, colocamos el simbolito de segundo cuadrante. Esto ya nos está diciendo que es con respecto al eje X, 85.29. O también podemos hacer la representación completa, ¿no? Sería 251 y en este caso a 180 le vamos a restar 85.29. A 180 le restamos 85.29 y eso nos va a dar 94.71. Esto también nos está indicando que estamos en segundo cuadrante. Ya nada más para complementar, vamos a verificar aquí, ¿sí? Estos componentes aquí lo hicimos nosotros de la forma normal, haciendo cálculos, pero con su calculadora ustedes también tienen aquí una opción, la van a buscar, que se llama pol o rec. ¿Sí? En este caso, nosotros queremos de un elemento polar, lo queremos cambiar a un elemento rectangular, o sea, obtener sus componentes. Entonces, yo le voy a dar Shift y le voy a decir rec, porque esto es lo que yo quiero, y le voy a poner aquí 80. Buscan el simbolito de coma en su calculadora, por ejemplo yo aquí lo tengo, Shift, coma, y le ponen 40. ¿Sí? Le dan igual y me arroja los componentes. Vean, me dicen, ok, X va a ser 61.23 y en este caso para mi Y vale 51.47, 42. Aquí
En este caso la bibliografía lo maneja así, con decimales, no nos afecta significativamente, una pequeña diferencia. Algunas calculadoras tienen la opción F, ¿sí? Que es lo que les recomendaría que tengan cuidado, porque les pide alfa F para dar los resultados. Aquí en este caso mi calculadora me lo da directo. Es cuestión de que ustedes verifiquen bien cuál es en su calculadora la tecla que les da el segundo valor. Por ejemplo, vamos a ver este que tenemos aquí nuevamente. Yo quiero un resultado en rectangular. Le voy a poner rec porque es lo que yo quiero y pongo la representación en polar. Le digo aquí 120 ángulo de 70. ¿Sí? Lo cierro, vean, aquí está. Y le digo igual. Y me dice X vale 41.04 y en este caso Y 112.76. Recuerden que aquí la bibliografía redondea. Y hacemos lo mismo con el siguiente. Le decimos rec, le digo 150. Aquí nuevamente la ventaja de poner ya directamente el ángulo completo con respecto al eje X positivo. Le ponemos 145, le damos igual. Me dice que X, vean, aquí ya me arroja directamente menos 122. Y aquí en este caso Y me dice 86.0. ¿Sí? Ahora vayamos al lado contrario, veamos aquí. Aquí tenemos la componente rectangular. Vamos a pasar ahora esto a polar. Ahora yo quiero valor polar. Le voy a decir menos, que no se nos olvide el signo porque es muy importante, menos 20.6, ¿sí? Coma, shift, coma, y le decimos 250.2. Lo cerramos. Esto nos va a arrojar estos datos que tenemos aquí. Le decimos igual y me dice 251 puntos, lo redondeamos y me dice que en este ángulo su ángulo alfa vale 94.71. Vean, aquí la calculadora me da directamente la posición del segundo cuadrante. Entonces, de estas dos formas, aquí en forma de cálculo teórico, como se viene haciendo en trigonometría básica, lo podemos verificar, o también nos podemos apoyar de las herramientas que tienen nuestras calculadoras científicas. Con esto concluimos este ejercicio, pasamos al siguiente.